Ministra del Interior María Paula Romo confirmó que se hará un barrido electrónico en la Asamblea tras un presunto caso de espionaje. Asambleísta José Serrano rechazó la acusación sobre un supuesto cobro de diezmo en su contra cuando se desempeñaba como ministro del Interior. Desde la clandestinidad, el ex superintendente de comunicación y prófugo de la justicia, Carlos Ochoa, rechazó el proceso penal que se sigue en su contra y asegura que se trata de persecución política. En lo internacional, Fiscalía de Nicolás Maduro investiga a Juan Guaidó por presuntamente estar implicado en el apagón masivo en Venezuela. En los deportes, con el triplete de Cristiano Ronaldo, la Juventus de Italia se clasificó a los cuartos de final de la Champions League. Martes 12 de marzo de 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que el pedido de la presidenta de la Asamblea para que Inteligencia Policial investigue un supuesto espionaje ya fue tramitado. Agentes de inteligencia empezaron a trabajar en el Parlamento. Antes de empezar la sesión de este martes, agentes de inteligencia de la policía realizaron un barrido electrónico en el Pleno del Legislativo. La actividad responde a un pedido de la Asamblea, cuya presidenta señaló que podría estar en riesgo la intimidad de los asambleístas. Lo trasladé al comandante general de la policía para que la policía pueda responder a ese pedido de revisar si existen, en dónde existen o a través de qué mecanismos se podría estar violando la intimidad de los miembros de la Asamblea Nacional. Según Romo, las conversaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional no son secretas. Se llevan adelante con las distintas bancadas y, por supuesto, con la bancada de gobierno. Así que, efectivamente, el conversar con los sectores sobre las leyes, sobre los procedimientos de la Asamblea, no hace parte de ningún proceso extraño a la actividad legislativa. La ministra del Interior expresó que la Fiscalía tiene la libertad de investigar si existen elementos que configuren un delito, aunque no adelantó criterio jurídico. Se podría configurar una vulneración al derecho de la intimidad. Dejemos que, si es que corresponde, la Fiscalía haga su trabajo, pero sobre todo no hay que perder de vista que esta es una discusión política. En este caso haremos la investigación pertinente porque involucra varios derechos que también se han violado, como el derecho a la intimidad. Los agentes de inteligencia responderán a la Dirección Nacional de la Policía Judicial, que en coordinación con la Fiscalía buscarán resolver la misteriosa grabación. Por ahora están concentrados en el Pleno, pero el trabajo será en todo el complejo. Es un pedido legal que hacen y se disponen los organismos correspondientes de investigación. Deben entender que para hacer investigación también se hace inteligencia. ¿Qué están trabajando, dice la ministra? Están empezando a trabajar. Las autoridades esperan una respuesta, buscan saber por dónde se filtró el polémico audio que tiene a la Asamblea envuelta en un nuevo escándalo. En Quito informó Iván Casamen. Además, el bloque correísta exigió que la presidenta de la Asamblea presente su renuncia al cargo. Esto tras la filtración del audio donde se escucha a la presidenta conversar con la ministra del Interior. En el legislativo se abriría la posibilidad para que la fiscalización al presidente de la República pueda ser analizado nuevamente en el Pleno. Juntos, en bloque, los correístas hacían el pedido. De forma oficial exigían la renuncia de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, tras la filtración del audio en el que se escucha hablar con la ministra del Interior. No tiene los méritos para seguir siendo presidenta de la Asamblea Nacional y exigimos, si tiene algo pues de vergüenza en la cara, el hecho de que pueda renunciar a un cargo que ya hoy mismo no puede seguir ejerciendo. Que no es posible que la Asamblea tenga que soportar este tipo de actuaciones, afirmaban. El hecho deplorable de impedir, boicoteando la forma de votación con argumentos que dice que son expresiones de cotidianidad, nosotros lo rechazamos. Pero si renuncia o no es una cuestión personal, dicen en las demás bancadas, que no se inmutan por el contenido del audio filtrado. Aseguran que la negociación política dentro de la Asamblea es legítima. Lo que molesta es que se haya buscado bloquear un pedido. De ninguna manera no se puede tapar ni la fiscalización ni la capacidad del control político que tiene la Asamblea Nacional.
y por ello están abiertos a la posibilidad para que el tema pueda ser analizado nuevamente en el Pleno. A lo mejor hubo un error de la Asamblea al no aprobar el cambio del orden del día, pero por ejemplo otro camino es insistir. Sobre la permanencia de la presidenta en el cargo, en los bloques de oposición dicen que no sería prudente una renuncia, tomando en cuenta que la Asamblea está a puertas de una renovación de autoridades. Acá ya adelantan que no apoyarán una eventual candidatura a la reelección de Elizabeth Cabezas. Eso hay que analizarlo, pero hay que analizarlo con cabeza fría, porque reitero, en 2 meses se cambian todas las dignidades de la Asamblea Nacional. Informó Javier Gallo. El asambleísta José Serrano presentó públicamente sus movimientos bancarios. Esto para desvirtuar la denuncia presentada en su contra, la cual señala que habría cobrado diezmos a sus ex asesores cuando se desempeñaba como ministro del Interior. En varias carpetas que contenían los documentos de los movimientos bancarios, el asambleísta José Serrano presentó la información con la que busca desvirtuar la denuncia presentada en su contra la víspera. Un asesor cercano lo había demandado por un supuesto cobro de diezmos. He aquí los depósitos como prueba, los depósitos que se hizo a la cuenta de María Fernanda Iglesias, que era la jefa del despacho y también asesora. Puedo decir y señalar con total y absoluta seguridad y transparencia que jamás en la vida he recibido $1 de diezmos y peor, me he aprovechado de recursos de sueldos de mis ex compañeros de trabajo. El legislador afirma que esto no es más que una campaña en su contra que viene orquestada desde el régimen con un solo fin. Esta cortina de humo que se está montando para afectar mi honra y mi carrera política, tratando de esconder los grandes problemas de corrupción que están afectando a altas autoridades del gobierno y del Estado, quedarán en evidencia en los próximos días. En torno a que el dinero habría sido cobrado por una de sus colaboradoras cuando era ministro del Interior, Serrano le hizo un llamado a su ex asesora. Que entregue absolutamente todos los documentos que la justicia, la fiscalía y los jueces le requieran. El exministro y actual asambleísta dice que enfrentará esta denuncia de cobro de diezmos y que acudirá a los llamados que realice la fiscalía, que nada teme y que dará la cara. Informó Javier Gallo. Por otro lado, Carlos Ochoa, ex superintendente de comunicación, hoy prófugo de la justicia, reapareció en un video difundido en las redes sociales, en donde rechaza los cargos en su contra. Ochoa asegura que es víctima de una persecución política. En mi caso... En un video de casi 2 minutos, Carlos Ochoa cuestionó la investigación que la Fiscalía abrió en su contra por el supuesto delito de falsificación de documentos y uso de documento falso. Se me acusa de falsificar la ley para sancionar medios sin una sola prueba. Ni ordené, ni dispuse, ni autoricé ningún cambio en la ley. Primero porque no me corresponde. Según Ochoa, la Fiscalía y esta indagación violarían el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia. Es más, se desconocen 2 criterios anteriores de esta misma Fiscalía que disponían el archivo de la causa por falta de méritos. El ex superintendente es buscado por la justicia ecuatoriana luego de la acusación presentada por la fiscal general encargada Ruth Palacios sobre la supuesta alteración de un texto transitorio de la edición de bolsillo de la Ley de Comunicación. El error existiría en 300 ejemplares, para cuya impresión la Supercom invirtió un valor de más de $86.000. Según Palacios, Ochoa habría sancionado a medios con una presunta ley adulterada. Al principio solo se podía acoger a este artículo los medios televisivos y luego con esta falsificación se sanciona a las radiodifusoras que no tenían nada que ver. No debemos olvidar que la acción del señor Carlos Ochoa a través de la Supercom, el perseguir a los medios de comunicación tenía una finalidad, el de respetar el derecho a la libertad de expresión. Todos y cada uno de los procesos y resoluciones se enmarcan en la ley inscrita en el registro oficial. El exsecretario y periodista, desde el pasado mes de enero, busca en Bolivia asilo político, algo que las autoridades del país sudamericano siguen evaluando. Informó Carolina Basante. En la Fiscalía General del Estado se tomó la versión al ex viceministro de Inclusión Económica y Social y ex asambleísta correísta Pavel Muñoz, contra quien se interpuso una demanda por el supuesto delito de fraude procesal y asociación ilícita relacionada a los hechos del 30 de septiembre del 2010.
Fue una revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 que a varios uniformados y civiles se les siguió acciones legales por el supuesto delito de terrorismo y sabotaje. Entre estos estaba Máximo Rivera, representante de los trabajadores del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de los servidores públicos, quien tras haberse archivado la causa, presentó una demanda en la Fiscalía General del Estado, pasando de acusado a acusador. Una demanda en contra de jueces, fiscales, funcionarios de la institución por fraude procesal. Fraude procesal, aquí hay asociación ilícita, aquí también está la mano del expresidente Rafael Correa, donde se forjaron, se manipularon documentos con la finalidad de acabar con los que en ese entonces pensábamos diferente. Indagación previa que va tomando forma casi a los 9 años, que los policías decidieron sublevarse. Donde ya han sido llamados fiscales, jueces, ha sido llamado el ex asambleísta, ya rindió la versión la ex ministra Jimena Ponce. Este martes también rindió su versión libre y voluntaria en la Fiscalía, quien en esa época se desempeñó como viceministro de Inclusión Económica y Social, Pavel Muñoz, deslindando tener participación. Que hasta donde conozco lo que se hizo es un sumario administrativo en el cual no participé y al final lo que hice es cumplir simplemente con una simple administración, que es la firma del acta, digamos, de personal, en la cual se hace la notificación. Para quienes hoy son acusadores no basta con que se haya archivado definitivamente la acusación en su contra, sino que demandan ser reintegrados en sus trabajos y disculpas públicas, informó Héctor Romero. En los próximos días, la Corte Constitucional deberá resolver de forma urgente una acción de inconstitucionalidad por omisión relativa que involucra al Consejo Nacional Electoral y la Asamblea, mediante la cual se presente postergar la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. A menos de 2 semanas de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se presentó una acción de inconstitucionalidad por omisión relativa, que busca frenar o postergar la designación de los miembros del Consejo. Ismael Quintana, quien es parte de la defensa técnica de Carlos Benalcázar, demandante, habla de 2 argumentos. El uno dirigido al Consejo Nacional Electoral encargado de promover el debate entre los candidatos y difundir sus propuestas. Ha ocurrido eso. En el caso de la elección o del proceso electoral y campaña electoral, llamémosle campaña electoral entre comillas, del Consejo, de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, naturalmente no ha ocurrido. Por otro lado, explica, presentaron el recurso legal basados en sondeos de opinión efectuados por encuestadoras en la región amazónica, Quito y Guayaquil, en donde un 60% no estaría de acuerdo con elegir los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, sino que lo que quiere es ser consultada sobre si se requiere o no la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, o en todo caso, sobre la opción de si manteniéndose vivo, vigente en el esquema constitucional, este órgano se le debería retirar la potestad de nominar autoridades de control. Ahí es donde cree Quintana es necesaria la intervención de la Asamblea Nacional. Para desaparecer un órgano del poder público, o para restarle o eliminarle competencias, lo ha dicho la Corte Constitucional, insisto, se debe iniciar el procedimiento de reforma parcial a la Constitución. ¿Cuál es el órgano competente de dar trámite, según el artículo 442 de la Constitución, a los procedimientos de reforma parcial? La Asamblea Nacional. Al no hacerlo, refiere el legislativo habría incurrido en la obligación de iniciar el tratamiento de un proyecto de reforma parcial. Y como consecuencia, entonces, se está violando también por omisión el derecho de los ciudadanos, el derecho político de los ciudadanos a ser consultados, pues. Como medida cautelar, mientras de esto se resuelva, se ha solicitado la suspensión de la elección del Consejo de Participación. En la Asamblea Nacional existen criterios divididos. Yo en lo personal no creo que nunca debió existir siquiera, pero eso será una materia posterior a las elecciones. Es decir, no se debe de suspender esta elección. Sería una inconstitucionalidad más, sería un atropello a la norma suprema. Informó Héctor Romero. En otro ámbito, luego que el Fondo Monetario Internacional aprobó este lunes el acuerdo con el gobierno por $4.200 millones, las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado están quienes señalan que sería el inicio de una mejora para el país y por el otro los que aseguran representaría un debacle económico.
Una gestión política del gobierno que ha sorprendido, pero con lo cual se ha dado un paso positivo para salir del bache en el cual se encuentra la economía del país. Y es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permitiría, entre otras cosas, la renegociación de la deuda, sostiene el exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. El acuerdo tiene un gran beneficio, que es la señal que da a los mercados, tanto nacionales cuanto internacionales, lo que permite bajar la percepción de riesgo del país. ¿Y eso qué significa? Que viabiliza una posibilidad de sentarse con los inversionistas, por ejemplo, que compraron papel ecuatoriano y buscar un reemplazo de deuda cara por deuda barata. Visión que no es compartida por el analista económico Marcelo Varela, para quien este acuerdo es el 27º que Ecuador firma con el FMI. Que un país acuda a un rescate financiero como el que estamos ahora abocados, obviamente muestra a los mercados financieros internacionales que el Ecuador está en una mala situación financiera y por tanto ni inversores, peor aún préstamos de otros o instituciones financieras internacionales podríamos acceder en buenas condiciones. Este solo sería el inicio del acuerdo, pues en los próximos días vendría el primer desembolso de $652 millones. Sin embargo, para que llegue el resto, se deben cumplir ciertas metas y exigencias del FMI, mismas que cuestiona que hasta el momento no se hayan puesto sobre el tapete de la mesa, aunque sospecha por dónde irían las nuevas medidas económicas. Si queremos los otros 4.400 millones de dólares, tenemos que llevar a cabo ajustes muchos más fuertes de flexibilización laboral, como la privatización del Estado y todo este proceso de incremento de la tasa de desempleo. Obviamente para generar todos los condicionantes o el direccionamiento a lo que el sector privado y el FMI denomina competitividad. Si hay una alta tasa de desempleo, los salarios pueden ser bajos y ese es el mecanismo para la competitividad. Ante ello, Pozo prefiere esperar a que se hagan públicas las condiciones del convenio y saber a ciencia cierta a qué se estaría enfrentando el país. Son decisiones ya del gobierno. Yo no veo este momento al fondo diciéndole sube el gas o suba esto. Lo que le van a decir es focalice los subsidios y vea usted cuál es el mejor mecanismo para eso. O baje el gasto y usted vea cuál es el mejor mecanismo para eso. Son las opiniones contrarias de dos analistas económicos en torno al acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional para el desembolso programado de $4.200 millones hasta el 2021. En Quito informó Adriana Rojas. 7 campos petroleros ecuatorianos tienen ofertas de inversionistas extranjeros durante la 12ª ronda petrolera Intracampos. De la oferta para el bloque. De manera pública, se abrieron las ofertas para la explotación de 8 campos petroleros en Ecuador. De las 19 empresas extranjeras interesadas, 6 presentaron ofertas en firmes para los campos de Iguana, Perico, Arazá Este, Espejo, Sajino, Charapá y Chanangue. La expectativa del gobierno nacional con esta modalidad de contrato para la extracción de crudo era de alrededor de $1.000 millones de inversión extranjera, pero esto no podría cristalizarse. Este es solo un aproximado, estaremos en el orden de los 600-700 millones de dólares de inversión. Esta dinámica contractual le permite al Estado y a la empresa inversionista tener una participación variable en función de la producción de crudo y el precio del petróleo en el mercado internacional, algo que a decir de las autoridades del régimen es atractivo para la inversión extranjera. Además, el ministro Pérez informó que se encuentra listo el proceso de licencia ambiental para la explotación del campo Ispingo, que forma parte del ITT. El último semestre de este año entrarán en operación los bloques A y B del campo Ispingo en el bloque 43 del ITT, luego de que en las semanas que vienen obtendremos ya las licencias ambientales para esa actividad. Con esto se prevé que el ITT empiece a producir 125.000 barriles de petróleo a diario, y esto podría empezar a finales de este año, informó Carolina Basante. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, y al regresar les contamos que en Manta alrededor de 300 paquetes de droga que estaban camuflados en canecas fueron decomisados. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, en Manta alrededor de 300 paquetes de droga que estaban camuflados en canecas de combustible fueron decomisados a bordo de una lancha pesquera artesanal. El alcaloide fue descubierto durante un operativo de control.
encaletadas dentro de canecas de combustibles acondicionadas para el transporte de droga. Así, una organización narcodelictiva pretendía movilizar más de 300 paquetes de cocaína. Se observa una embarcación a unos 200 metros al interior de la playa, una embarcación abandonada, la cual con personal de la Armada Nacional, personal de la Policía Judicial, procede a verificar dicha embarcación y nos encontramos con 300 paquetes de clorhidrato de cocaína. El hallazgo se realizó durante un operativo contra el robo de motores en alta mar. Según la Fiscalía, en cada unidad se transportaban alrededor de 30 paquetes de droga. Por la parte de abajo los habían dañado y los habían cocido. Sí. Por ahí metieron la droga. Por ahí metieron la droga. ¿Cada pomo cuántos paquetes más o menos caben? 30 kilos. El alcaloide estaba a bordo de una lancha artesanal acoderada en el puerto de Manta. Personal de criminalística y de la unidad de antinarcóticos realizaron el levantamiento de los indicios. En la rada están todas las embarcaciones que salen a pescar o salen en los barcos. Pero esta vez quizás iban a llevar a alguna persona. Se presume que pueden salir solas o pueden salir con otra embarcación grande. Durante esta incautación de droga realizada en el puerto Manavita no se registraron personas detenidas. Igualmente las embarcaciones están siendo controladas por personal de antinarcóticos para evitar justamente este tipo de incidentes, sobre todo el traslado o el tránsito de sustancias sometidas a fiscalización a otros países. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 3 personas, entre ellos 2 extranjeros, quedaron con prisión preventiva como parte del proceso de investigación del accidente de la avioneta que se estrelló con droga en Montecristi, provincia de Manabí. Los ocupantes de la aeronave son mexicanos y continúan hospitalizados en Manta. Los ocupantes de la avioneta que se estrelló este domingo en Montecristi, Manabí, fueron identificados. Ambos son ciudadanos mexicanos, confirmó vía telefónica el fiscal Marcelo Vázquez. La primera, que se identificó con las siglas de ME, de nacionalidad mexicana. Ya. El otro se identificó con unas iniciales de JRM, también de nacionalidad mexicana. Una tercera persona de nacionalidad ecuatoriana, quien administraba la finca de donde se presume despegó la avioneta, también fue detenido. No ninguna pista clandestina, porque la propiedad siempre ha tenido un cordón de ahí para circular los vehículos. Sí, eso no está. Todo eso ha estado desde siempre la propiedad. Mientras tanto, los ocupantes de la avioneta que resultaron heridos continúan hospitalizados en condición estable, confirman galenos del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta. Y ahora está ya fuera de peligro, pero con múltiples fracturas todavía, que no se han resuelto. Y la otra persona tiene lesiones leves, múltiples escoriaciones, no le encontramos fracturas. Entre los indicios rescatados de la aeronave siniestrada había teléfonos satelitales, billetes de moneda de Guatemala y otras evidencias. También hay logística de abastecimientos, o sea, agua, galletas, temas que para conducirse un viaje largo, ¿no? La instrucción fiscal será por 30 días. En este periodo se busca establecer, entre otras cosas, la procedencia y destino de la droga y a qué narcoorganización delictiva pertenecía. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un hombre fue encontrado sin vida en el fondo del río Chiche, en el oriente de Quito. Aparentemente se trató de un suicidio. El cadáver no fue identificado. Como que pasó una de sus noches más largas, seguramente no pudo conciliar el sueño y llegó temprano al sector del antiguo puente sobre el río Chiche. Cuando en el horizonte el sol aún se escondía, fue visto caminando sobre la estructura de metal. Fue cuestión de segundos para que salte al vacío. Se encontraba con jean, una camiseta azul y un interior celeste. El testigo del salto mortal avisó de la novedad. Llegaron rescatistas del cuerpo de bomberos y verificaron que estaba en el fondo del río. En la parte baja confirmaron que no tenía signos vitales. Fue encontrado a 150 metros del puente metálico. Incluso la corriente lo arrastró algunos metros. Se encontraba en sumersión incompleta un cadáver, el mismo que había sido precipitado desde el puente antiguo del Chiche. La evacuación del cuerpo de sexo masculino demoró cerca de 3 horas. DINASER y Criminalística realizaron el levantamiento del cadáver, cuya identidad aún es un misterio. Se encontraba sin documentos, se ha hecho igualmente las coordinaciones con el estamento correspondiente para los peritajes y levantamientos del cuerpo. No está identificado aún, no tiene ningún documento de identidad, se encuentra
todavía NN. De los conflictos que tuvo para semejante decisión también es un misterio. Seguramente el peso de los problemas sobre su espalda pudieron más que buscar una salida terrenal. Se pudo observar que tiene varias fracturas a nivel del cráneo y en el resto del cuerpo debido a la precipitación de varios metros. Un salto del que no hay registro de que alguien haya sobrevivido a semejante caída. En Quito informó Iván Casamen. La DINASED busca a los implicados del crimen de un hombre que fue acribillado cuando ingresaba a un motel con una trabajadora sexual. Se investiga el móvil del asesinato. El hecho se registró cerca de las 4 de la madrugada, al momento que la pareja ingresaba en un vehículo a un motel ubicado en la avenida Felipe Peso y Rosa Campuzano. A los pocos segundos apareció un sujeto que le disparó, mientras un individuo lo esperaba dentro de otra camioneta. Que al momento de ingresar con una trabajadora sexual es interceptado por otro vehículo en la cual pues se baja a un ciudadano y procede a descargarle, procede a realizar varios disparos en contra de la humanidad de este señor. El mismo que se encontraba en un vehículo, en una camioneta doble cabina, al parecer, mejor dicho, al momento que se realizó el levantamiento del cadáver, conjuntamente con personal de criminalística, se recabaron 7 indicios balísticos. Lo cierra, un carro lo cierra al otro. Y a lo que el man lo cierra, el man ya casi así se baja a... ¿Cuál es la nota? Pues? O sea, ahí es el problema. Me saca la pistola y le... No le robaron. No. Las autoridades investigan el móvil del crimen. El fallecido no tiene detenciones, ni tampoco la información tenía enemigos ni amenazas de ninguna índole. En todo caso, de acuerdo a la dinámica de los hechos y la brutalidad como fue ejecutado, presumiría que se podría tratar de alguna venganza o algún ajuste de cuenta, tomando en consideración que tampoco le robaron absolutamente nada. El hombre de 32 años de edad recibió varios disparos. A la trabajadora sexual que lo acompañaba le receptaron su versión. Que ella estaba al momento de los disparos, por suerte no le llegó ningún disparo y de lo que manifiesta es que salió del vehículo y después acudió a una unidad de policía y después nosotros ya tomamos el procedimiento respectivo. La policía busca a los implicados. Nosotros estamos realizando todas las investigaciones para lograr establecer cuáles son los autores de este hecho delictivo. Hasta ahorita nos encontramos en un delito de asesinato, que la pena es de 22 a 26 años. Informó Roselena Vascones. Un hombre de aproximadamente 35 años de edad murió luego de recibir una descarga eléctrica en el lugar donde se encontraba laborando. Sucedió en una construcción ubicada en las calles Carchi y Maldonado, suroeste de Guayaquil. Este hombre se encontraba soldando una viga de soporte para armar una estructura metálica de la obra, cuando de repente habría recibido una descarga eléctrica de alta tensión, dejándolo tendido sobre las tablas del andamio que soportaba dicha estructura. Ellos mismos bajaron los breques para que lo suelte la corriente, ¿ya? Sí, estaban soldando, sí. Sí, le cogió la corriente. El personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, mediante su unidad de rescate, llegó al sitio. Efectivamente, los compañeros manifiestan que sí, estaba soldando, alzando una viga y quedó electrocutado. Procedimos a bajar todos los breques y comenzamos a hacer el rescate. Lo bajamos con una cama rígida. Pese a los primeros auxilios que fueron brindados al sujeto, este no reaccionaba. Con bajos signos vitales, porque se ve que ha sido una alta tensión que ha tomado. RCP le estábamos dando allá arriba, en la punta, como ustedes pueden ver, en la parte de arriba le estábamos dando RCP. El cuerpo del hombre fue trasladado al hospital Abel Gilbert Pontón, donde recibió atención médica, informó Carlos Julio Gurumindi. En la ciudad de Santo Domingo, 2 personas fueron detenidas por el supuesto delito de extorsión por medios electrónicos. Según las investigaciones, los individuos pedían dinero a menores de edad, amenazándolos con difundir imágenes de contenido sexual. La alerta a la policía llegó por parte de una de las víctimas, que dejando de lado el miedo y la vergüenza, decidió denunciar cómo a través de las redes sociales y mensajes de texto, un individuo pretendía cobrarle dinero para así no difundir imágenes privadas de contenido sexual. De quienes había obtenido a través de perfiles falsos, a través de engaños en las redes sociales, que le entregaran fotografías de estas niñas, fotografías íntimas, y que posteriormente él exigía
a cambio de no divulgar estas imágenes, a cambio de no hacerlas públicas, una determinada cantidad de dinero. Las autoridades detectaron que los mensajes eran enviados por Dani G., un hombre quien se encuentra prendido en el Centro de Rehabilitación de Santo Domingo. Al joven de 25 años, quien purga una pena por trata de blancas, se vinculó también Diana Y., quien fue detenida luego de que en sus cuentas bancarias se encontrara el presunto dinero producto de la extorsión. ¿Sabes que el dinero que están depositando en tu cuenta es de dinero de niños que están siendo extorsionados? No sabía eso. En el operativo Cyber 3, que permitió estas detenciones, también se decomisaron 4 celulares, 2 chips de telefonía móvil, un flash memory y 2 tarjetas de memoria. Todos elementos informáticos en los cuales son puestos a órdenes del juez para el proceso respectivo de mostrar la participación. Ambos individuos están siendo investigados, por lo que la Policía Nacional hace un llamado a las víctimas de esta extorsión. Es importante que la ciudadanía se acerque a la Fiscalía o a la Policía Nacional, a la Policía Judicial en Santo Domingo Los Áchilas o en otra ciudad del país, para que puedan presentar las denuncias respectivas, dado que es posible que existan muchas otras víctimas y que posiblemente entregaron ya una cantidad de dinero como cediendo a las pretensiones extorsivas de este ciudadano. Informó Carolina Basante. Momento de una nueva pausa en el Comercio TV y al regresar les contamos, amigos televidentes, que está listo el operativo de seguridad para las próximas elecciones seccionales. Ya regresamos. Arrancó la distribución del material electoral en las provincias de difícil acceso y en el exterior. Además, el plan operativo de seguridad está listo para las elecciones, así lo informó la presidenta del CNE, Diana Tamaín. Desde este martes inició la distribución del kit electoral a las provincias de difícil acceso y en el exterior. Así lo informó la presidenta del CNE, Diana Tamaín. Lo que es el kit electoral, documentos electorales a las provincias de difícil acceso, que son las amazónicas y algunas de la costa ecuatoriana. Luego seguiremos según lo planificado y sabemos también que ya el material electoral está siendo distribuido en el exterior. Debido a las lluvias que han afectado a las provincias de Manabí y Los Ríos, Atamaín enfatizó que se realizará un sobrevuelo para tomar decisiones. Nosotros proponemos y tenemos planificado, de ser necesario, hacer sobrevuelos en la costa ecuatoriana para identificar estos puntos críticos y tomar las medidas de contingencia. En el caso de las provincias fronterizas, se intensificarán los controles. Mientras que el sistema informático será evaluado en el próximo simulacro a realizarse el domingo 17 de marzo. En el que tendremos la presencia de observadores de la OEA, que hace un grupo de avanzada, es una observación técnica como corresponde, y también eso nos garantizará también recibir las observaciones que fueran necesarias para proceder a hacer los ajustes si ese fuera el caso. Las próximas elecciones seccionales serán custodiadas por 50.000 efectivos policiales y 48.000 militares, que estarán ubicados en los más de 3.500 recintos y cerca de 39.000 juntas receptoras del voto a nivel nacional. Estamos justamente verificando todo el operativo de seguridad que se va a llevar en la jornada electoral, que no solamente se va a ejecutar durante el día domingo 24 de marzo, sino también el 21 y el 22 de marzo para las personas privadas de libertad y para el voto asistido en casa para las personas que tienen alguna clase de vulnerabilidad. Informó Priscila Cadena. Ya a pocos días de las elecciones seccionales les vamos a presentar en nuestro segmento Conociendo al Candidato a un nuevo postulante a la alcaldía de Guayaquil. Se trata de Cintia Viteri Jiménez. Ella tiene 53 años de edad, sus estudios, doctora en leyes y jurisprudencia. Su experiencia, ex asambleísta nacional en 1998, ex parlamentaria, ex candidata presidencial. Ella es candidata por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, lista número 6. La entrega de $60.000 en créditos para comerciantes autónomos, la construcción de 4 centros para el tratamiento de adicciones y la instalación de cientos de cámaras con reconocimiento facial en planteles educativos son las principales propuestas de Cintia Viteri, candidata a la alcaldía de Guayaquil. Yo no soy Jaime Negó. 6 años en los medios y una dilatada trayectoria política que empezó hacia 1994 junto al expresidente y exalcalde León Febres Cordero.
Ahora va por la alcaldía en un ejercicio que busca precautelar, afirma Cintia Viteri, la vigencia de un modelo que camina a los 30 años. Una batalla que la dejó en escombros, pero que empezó a juntar sus piezas. Representamos una causa, la causa de todos los guayaquileños, el poder cuidar, proteger y hacer más grande lo que hemos logrado ahora. La exasambleísta constitucional y nacional también postuló a la presidencia en 2006 y 2017. En esta nueva etapa, Apostilla quiere volcar su vocación. 4 centros gratuitos que nuestros hijos, los hijos de Guayaquil, que ahora sufren de adicciones, sobre todo de la H, puedan recuperarse gratuitamente, pero centros de primera. Decidida a acercar el mínimo atisbo delictivo en la ciudad, de manera particular en los exteriores de escuelas y colegios. Y estas cámaras las pondré también, vamos como ciudad a proteger a nuestros hijos de los vendedores de drogas, de los abusadores sexuales, de los secuestradores. La generación de empleo precisa se sustentará en la concesión de créditos a los comerciantes autónomos y en torno a eventuales excesos en la vigilancia metropolitana. Ninguna tregua. Y no va a haber acto de algún funcionario de la administración local violento que quede en la impunidad, en lo absoluto. Ante los cuestionamientos a la fijación de un salario básico unificado para 4 contravenciones de tránsito, advierte, no negocia con las vidas de la gente. Empero, podrá obtener el 75% de rebaja a cambio de educación vial. La ciudad gana a conductores educados. Doctora, con la instalación de los parquímetros hay un grupo social que podría quedar a un lado. ¿Hay alguna propuesta para poder potencializar su presencia en este servicio? Compartido lo que ya paga el usuario a través del parquímetro con la persona que además le va a cuidar su carro. De esta manera generamos también empleo. Así es que es una idea que estamos analizando. Séptima participación en 25 años de una militancia de la que no se ha movido. En ambas caras de la moneda, informó Jorge Escobar. Y les presentamos a Carlos Pauta y Marcos Molina, candidatos que aspiran a ocupar una de las 7 consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerden que su elección será por voto popular durante las elecciones del 24 de marzo. Carlos Remigio Pauta Calle, edad 53 años, estudios realizados, economista, ingeniero comercial, magíster en gestión empresarial en agroecoturismo, experiencia profesional, director ejecutivo de la Unión Católica de Apoyo al Desarrollo Comunitario, UCAD, gerente de riesgos de microempresa de Banco Centro del Mundo, gerente regional de logística de Banco Pichincha. Marcos Raúl Luis Molina Jurado, edad 67 años, estudios realizados, doctor en medicina y cirugía, cirujano cardiovascular, experiencia profesional, cirujano cardiovascular del Hospital Luis Bernaza, cirujano cardiovascular de la Clínica Guayaquil, director ejecutivo de Fundacid. Yanzasa es uno de los cantones que conforman la provincia de Zamora Chinchipe. En este hermoso lugar, los turistas nacionales y extranjeros pueden disfrutar de deliciosa comida y hermosos paisajes naturales. Yanzasa es una pequeña ciudad localizada en el sureste del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe. Sus paisajes, flora, fauna y sobre todo su cultura la han convertido en un destino turístico de gran importancia. Es un pueblo milenario donde aquí convergen varias culturas, entre una de las más principales, la nacionalidad shuar, que han estado asentados durante cientos de años. En este lugar los turistas pueden adentrarse en la espesa naturaleza. Senderos, ríos y cascadas hacen que nacionales y extranjeros tengan un contacto sin precedentes con la naturaleza. Yanzasa es un valle para disfrutar. Deben venir a disfrutar de Chicaña, que tiene un fomento turístico espectacular, como son sus cascadas,
su vegetación, la cultura que encontramos aquí en la parroquia Chicaña es fenomenal. La confección de prendas elaboradas a mano con seda de capullo de gusanos hace que este lugar tenga un atractivo sin igual. Aquí es el lugar en donde se procesa el capullo del gusano de seda para obtener el hilo de seda natural. Bueno, se hace prendas como bufandas, chalinas. Su deliciosa comida típica como los cuyes asados, el ayampaco, las ancas de rana, entre otras, cautivan a los comensales. El ayampaco es porque viene envuelto en hojas de bijao, se lo prepara, se lo cocina a brasa, pero en este caso solo vamos a meterlo al horno y no tiene contacto directo en sí con la candela, o sea, se cocina solo con el mismo vapor, el mismo jugo que bota la tilapia. Yantzaza es el principal centro económico comercial y la segunda ciudad más poblada de la provincia de Zamora Chinchipe. Sus habitantes los esperan con los brazos abiertos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Y con eso nos despedimos, amigos. Concluye el Comercio TV. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.